Hola, hoy nos metemos con una idea que, a ver, de primeras puede sonar un poco rara. La cosa esta de que cuanta más disciplina, más estructura nos ponemos, pues más libres podemos ser. Choca un poco, ¿verdad? Y para explorarlo tenemos aquí un material bastante variado, la verdad. Desde reflexiones del día a día, citas de estoicos, proverbios, la teoría de gestión de Peter Drucker, Ujú. testimonios de deportistas como Andre Agassi, análisis que intentan como coser todo esto. Incluso una explicación muy gráfica, casi un cuento, sobre prepararse y la alegría que viene después. El objetivo de hoy, de este análisis, es intentar desentrañar cómo esa preparación, que a veces es un rollo, seamos sinceros, esa gestión del tiempo casi al minuto y esa capacidad de frenarnos, de contenernos, cómo todo eso puede ser justo lo que libera nuestro potencial y nos da esa sensación real de autonomía, de control. Suena interesante, así que, vamos a ello, ¿no? A ver qué sacamos. Vale. Empecemos por lo básico, lo que se nos escapa siempre, el tiempo. Peter Drucker, que era un crack en esto de la gestión, tenía una frase genial sobre quitar lo que sobra. Rara vez se poda en exceso. Es como si cada día te dieran 24 piezas de Lego, ¿no? Como dicen las fuentes. Pero con trampa. No las puedes guardar para mañana. O las usas hoy o nada. Se pierden. Y Drucker iba más allá, ¿eh? Insistía muchísimo en eso de juntar el tiempo que sí controlamos, el discrecional, en bloques. Bloques grandes. Sobre todo decía si trabajas con gente. Eso de pensar que puedes despachar temas importantes, yo qué sé, evaluar a alguien, o tomar una decisión gorda, en 15 minutos. Bueno, él decía que eso era engañarse a uno mismo. Peligroso, además, y de ahí esa frase tan radical, ¿no? Haz primero lo primero y lo segundo, nada en absoluto. O sea, priorizar de verdad implica dejar de hacer otras cosas activamente. Suena duro, ¿eh? Suena duro, sí, pero yo creo que la clave es entender el porqué de esa dureza. No es solo por ser más productivos así, en plan máquina. Va más allá. Es lo que podríamos llamar, no sé, una arquitectura de la vida, intencional. Y lo fascinante aquí es cómo esta idea, tan de gestión moderna, pues conecta con prácticas súper antiguas, como los retiros en monasterios o los periodos de estudio intenso, ¿sabes? Tanto el ejecutivo que describe Drucker como el monje en su celda entienden algo básico. La atención dispersa da resultados dispersos. En cambio, la atención concentrada, la que mantienes en esos bloques de tiempo que proteges, eso es como un láser. Te permite ir a lo profundo, hacer trabajo que de verdad importa. Y aquí está, yo creo, el primer gran aprendizaje que sacamos de las fuentes. El tiempo no solo se gestiona, se defiende. Se defiende activamente. Es como construir una muralla alrededor de tu capacidad de concentrarte. Porque es ahí dentro, en esa fortaleza, donde cultivas la libertad de pensar claro y actuar con un propósito. No es tanto administrar un recurso, sino proteger un espacio sagrado. Casi. Defender el tiempo, me gusta eso. Le da un toque más activo, ¿no? Como una lucha contra las interrupciones. Vale, hemos defendido ese espacio. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos dentro? Aquí es donde muchas fuentes coinciden en otra idea clave, la preparación. Y hay una imagen muy potente que sale, ¿verdad? Sí, efectivamente. Viene de Epicteto, el filósofo estoico. Él hablaba de la necesidad de pasar por un duro entrenamiento invernal. Usaba una palabra griega, cheimaskesai. La metáfora es clarísima. Igual que un soldado no entrena solo cuando hace sol, sino que se prepara en el frío, en lo peor, o como un bombero que repite simulacros una y otra vez, pues nosotros deberíamos prepararnos para los líos de la vida de forma constante, rigurosa. Epicteto, de hecho, se reía de la idea de ser un soldado a tiempo parcial. Decía que no se puede vivir a medias ni prepararse a medias si quieres ser bueno en algo o simplemente aguantar el tirón. Y esto no es solo cosa de los griegos, ¿eh? Lo vemos hoy en día. Piensa en LeBron James, machacándose en verano cuando no hay partidos, o en cómo los ejércitos están siempre preparándose, haya guerra o no. Es la disciplina de hacer el trabajo antes de que haga falta. Uf, es exigente, sí. Y conecta de lleno con esa frase tan bestia de Andre Agassi que citan. Si no practicas, no mereces ganar. Directa al hígado. Robert Greene también avisa sobre esa tentación de buscar atajos, ¿no? Dice que solo con querer encontrar el camino fácil ya te fastidias la posibilidad de ser un maestro en algo. Parece que no hay escapatorias en entrenamiento invernal. Es que esa preparación, ese que sai, rara vez tiene el glamour del éxito, ¿sabes?
Ocurre en la sombra, repitiendo, muchas veces solo, sin nadie que te aplauda. Pero es la base de todo. Hay un proverbio africano en las notas que lo dice de una forma genial y que te hace pensar. Intentar y fallar es lo contrario de la pereza, es laboriosidad. ¡Boom! Esto le da la vuelta a cómo vemos el fracaso normalmente. El hecho de prepararte en serio, de entrenar duro, de intentarlo aunque no salga bien, eso es currar, es ser diligente, no es ser vago, es justo lo contrario. Por tanto, este proceso de preparación constante te da capacidad real, te hace más fuerte, ganes o pierdas una vez concreta. Y aquí sale una pregunta importante que plantean las fuentes. ¿Cómo valoramos de verdad ese esfuerzo constante, ese curro invisible, comparado con el brillo, a menudo fugaz, del resultado final? Este sería el segundo punto clave. En la preparación no te asegura ganar fuera, pero sí te construye por dentro. Fallar al intentarlo no es pereza, es el precio que pagas por ser trabajador. Entendido. Hemos hablado de defender el tiempo y de llenarlo con preparación currada. Pero las fuentes señalan otra parte de la disciplina, una que igual se ve menos porque va de no hacer cosas. Me refiero a la contención. Hay una cita de Calvin Coolidge, un presi de Estados Unidos, que hablaba poquísimo. Nunca me ha perjudicado lo que no he dicho. Tiene mucha amiga, ¿verdad? Todos hemos estado ahí, en la típica bronca familiar o con un amigo que te hierve la sangre y estás a punto de soltar una barbaridad, y consigues morderte la lengua. Esa pausa, esa decisión de no actuar, eso también es disciplina. ¿Qué profundidad tiene esto de la contención? Pues tiene una profundidad enorme, sí. Conecta directamente con algo que menciona Naval Ravikant y que se resume en una palabra: aceptar. Aceptar la realidad como es y aceptar nuestros propios impulsos sin tener que actuar sobre ellos ya mismo. La sabiduría, muchas veces, no está en la acción genial, sino en elegir conscientemente no actuar, no reaccionar como un resorte. Si lo miramos en grande, esta contención, esta capacidad de meter una pausa entre el estímulo y tu respuesta, es lo que abre la puerta a lo que el Dalai Lama llama esfuerzo gozoso. O sea, actuar no porque te sale el pronto o la compulsión, sino desde un sitio de calma, de entender, de elegir de verdad. Mark Twain lo dibujó muy bien con una metáfora. Comparaba la ira con un ácido que hace más daño al bote que lo guarda que aquello donde lo echas. La persona que ha practicado la contención, que, ojo, seguramente ha consolidado su tiempo para poder pensar y se ha preparado mentalmente, es menos un bote reactivo y más un agente que responde. Sus acciones o su decisión de no actuar salen de la elección consciente, no del torbellino del momento. Y este es el tercer pilar que vemos en las fuentes. La fuerza y la libertad de verdad a menudo están en la contención elegida, en poder no reaccionar, y así crear espacio para responder con sabiduría y disfrutar del esfuerzo. Es dominar el impulso para poder elegir qué hacer. Defender el tiempo, prepararse currando, practicar la contención. Y todo esto nos lleva al meollo de la paradoja del principio. Hay una cita muy misteriosa de Facundo Cabral que encaja aquí. No soy la libertad, pero sí soy el que la provoca. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque la idea central que parece salir de todas estas fuentes es justo esa. La libertad más real, la más profunda, no viene de que no haya límites ni estructura. Al revés, es una consecuencia de la estructura que nosotros mismos elegimos y practicamos, conscientemente. Piensa en algo tan normal como aprender a montar en bici. Al principio, estado reglas, concentrarse a tope, el miedo a caerte, mantener el equilibrio. Te sientes limitado, torpe. Pero una vez que pillas la técnica, una vez que la disciplina de aprender se hace habilidad, la bici se convierte en una máquina de libertad. Te lleva donde quieres, sientes el aire, exploras. Lo mismo parece pasar en otras áreas. El ejecutivo que, como decía Drucker, gestiona su tiempo a rajatabla, no está preso por su agenda. Al contrario, esa estructura le da la libertad de centrarse en lo importante, de tener espacio mental. O el atleta que se mete un entrenamiento espartano. Esa disciplina de hierro es lo que le da la libertad de rendir a tope cuando toca. Exacto. Es como invertir en estructura para luego cobrar en libertad. Nassim Nicholas Taleb añade otra pieza importante a esto, con su idea sobre los héroes. Los héroes son héroes por su comportamiento heroico, no porque ganaran o perdieran. En este contexto, el comportamiento heroico no es necesariamente hacer algo espectacular, es esa constancia en el entrenamiento invernal, en la preparación detallista, en el simple hecho de aparecer cada día a hacer lo que toca.
sin importar las ganas o cómo estén las cosas fuera. Ese comportamiento constante, esa disciplina que te pones tú misma, es lo que crea una especie de libertad interior, una fortaleza de carácter que es, en gran parte, inmune a si ganas o pierdes fuera. Y aquí vuelve a conectar la aceptación de Ravikant, aceptar la realidad, incluyendo tus propios límites, y que el esfuerzo a veces no se premia como esperas. Eso te libera de la lucha agotadora y a menudo inútil contra lo que no puedes cambiar. Te permite poner tu energía donde sí puedes hacer algo, en tus acciones, en tu preparación, en tu respuesta. Así que el cuarto aprendizaje clave sería: la libertad auténtica no es no tener restricciones, sino el resultado de una estructura elegida y practicada con disciplina. Es una cualidad interna que se forja en la constancia del esfuerzo. Entonces, todo este trabajo previo, defender el tiempo, entrenar en invierno, contenerse, aceptar, es lo que hace que esas frases inspiradoras que vemos por ahí tengan sentido de verdad. Pienso en cosas como vive, ríe, ama, que pueden sonar un poco atópico, o esa otra más directa. No importa cómo te sientas, levántate, vístete, preséntate y nunca te rindas. Y acabando en esa especie de guía para el día. Despierta, sé amable, sé presente, sé genuino, sé generoso. Quizás, si las miramos con las gafas de este análisis, no son solo buenos deseos o frases de azucarillo, sino la descripción del estado al que puedes llegar, como la flor que sale de toda esa disciplina y preparación escondida que hemos comentado. Es esa la conexión. Yo creo que es una conexión muy profunda y muy acertada, sí. Porque si lo piensas, esas cualidades que admiramos, estar presente, ser amable de verdad, ser generosa, no salen de la nada. Se vuelven posibles de verdad, o al menos mucho más fáciles, gracias a ese trabajo previo. Quien ha consolidado su tiempo y entrenado su capacidad de enfocarse, tiene la posibilidad real de estar presente para otra persona, en vez de estar con la cabeza en mil sitios. Quien ha practicado la contención puede ofrecer una amabilidad auténtica, pensada, en lugar de una simple reacción del momento o una cortesía de cara a la galería. Quien cultiva la aceptación de la realidad, como dice Ravikant, puede ser generosa de verdad, porque actúa desde un sitio de suficiencia interior, no desde la carencia o la defensa constante. Como bien dice el Dalai Lama en las fuentes, cooperar y ser bueno con los demás es fundamental para una vida plena. Y parece que eso florece mejor en un terreno que has abonado con disciplina interna y autoconciencia. Así que sí, el quinto aprendizaje, y quizás el que une todo, es: las cualidades de una vida plena, presencia, amabilidad, generosidad, autenticidad, no son casualidades felices, sino el resultado que emerge de elecciones diarias disciplinadas y conscientes. Y es clave recordar que esto no es un proyecto que acabas y ya está, no. Las fuentes mencionan ese día 245, como diciendo que esto es un camino que sigues andando, no un sitio al que llegas y te plantas. Parece que la disciplina no es algo que usas para llegar a ser libre y luego la tiras, sino que se convierte en la forma misma de andar. Cada día es una nueva oportunidad, como sugiere esa pregunta que sale en una de las reflexiones. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva es que hoy podemos elegir otra vez, practicar, entrenar, contenernos, estar presentes. Exactamente. Resumiendo mucho, la libertad, entendida como autonomía personal, como tener un propósito y poder vivir según tus valores, no es algo que te encuentras por ahí o que te dan desde fuera. Es algo que construyes ladrillo a ladrillo, día a día, con elecciones disciplinadas y conscientes. Es esta construcción constante, este compromiso diario contigo misma, lo que te define y te permite vivir de una forma más plena, con más sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues significa que el trabajo diario de prepararse, de gestionar el tiempo, de contenerse, de esforzarse incluso cuando no apetece, ese trabajo, que a veces parece un rollo o desagradecido, no es solo el peaje que pagas para ser libre después. Es, en sí mismo, el acto gozoso y lleno de sentido de vivir una vida con propósito, de construir tu propia autonomía desde dentro. Haciendo un repaso rápido de lo que hemos ido sacando, empezamos con la necesidad de defender nuestro tiempo como la base. Luego vimos cómo la preparación dura, ese entrenamiento invernal, no busca tanto asegurar que ganas, sino construir capacidad de verdad.
Exploramos el poder de la contención, de elegir no actuar como fuente de sabiduría y calma, y llegamos a la paradoja central, que toda esta disciplina, lejos de encerrarnos, es justo lo que nos lleva a una libertad más real y fuerte. Hay una conexión directa que se puede palpar entre el esfuerzo constante, a veces invisible, y que no te da premios rápidos, y la capacidad que tienes después de disfrutar, de ser espontáneo, de estar presente de verdad. Es como el músico que se pasa horas y horas machacando escalas y técnica, no por sufrir, sino para tener la libertad de improvisar y expresarse con su instrumento. O el estudiante que se centra en hacer los deberes, no por masoquista, sino para luego poder jugar o descansar tranquilo. Y para cerrar, quizá una reflexión final, una pregunta para que se quede ahí rondando después de este análisis. Si aceptamos que esta disciplina interna, este constante entrenamiento invernal del carácter, de la atención, de la voluntad, es lo que de verdad construye nuestra libertad personal más profunda y con más sentido, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver los límites o las libertades que creemos que vienen de fuera? Podría ser que el grado máximo de libertad que podemos sentir dependa mucho menos de nuestras circunstancias, del entorno, de las reglas de fuera, de la suerte, y mucho más de nuestra capacidad interna para elegir cómo respondemos, para enfocar nuestra energía, para seguir firmes en nuestros propósitos con la práctica diaria y conscientemente sea en realidad la forma más radical, más potente y al final la más liberadora de autogobierno y autonomía personal? Una idea para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en esta exploración.